Cultura. Los organilleros son los músicos callejeros que podemos encontrar en plazas y avenidas tocando un instrumento de tubos con un sonido muy peculiar. Y Chile es uno de los últimos lugares donde este oficio se practica. La Agencia F honra este patrimonio cultural. Ataviado con su boina y la pintoresca carreta en la que carga a cuestas su instrumento portátil, Luis Lara, uno de los menos de 50 organilleros que quedan en Chile, recorre las calles semivacías de la capital, haciendo sonar sus canciones a cambio de unas monedas. La ministra de Cultura de Chile, Consuelo Valdés, explica que el gremio de los organilleros se ha vuelto mucho más vulnerable a raíz de la crisis sanitaria. Ha quedado al desnudo la precariedad, la informalidad de nuestro sector, del sector cultural, y también la deuda histórica que tiene el Estado respecto al sector, y sobre todo en actividades como el caso de ellos. Quizás son muchísimo más vulnerables porque dependen exclusivamente de la suerte de la calle, ¿no es cierto?, a que hayan turismo. Y hoy día tú sabes que el turismo también no es posible, está muy deprimido. Los primeros intérpretes del organillo llegaron desde Alemania e Italia en el siglo XIX, instaurándose en Chile una tradición cultural. Sin embargo, en las últimas décadas este oficio ha ido perdiendo adeptos, y aunque no existe un catastro oficial, fuentes del gremio estiman que solo quedan en torno a 50 en todo el país. La profesión declarada Tesoro Humano Vivo de Chile en 2013 y Patrimonio Cultural Inmaterial del país desde 2017 ha sobrevivido a lo largo de las décadas como una herencia familiar que se traspasó de generación en generación en las casas y talleres. Esa es la historia de Luis, que lleva trabajando en este oficio 44 años, y en su familia hay 9 más que se dedican a esto. Conozco mucha gente, la gente me felicita por lo que yo hago, porque aquí en Chile este trabajo es un trabajo cultural, y el gobierno lo catalogó como patrimonio nacional, tesoro humano vivo el organillo. Entonces nunca voy a dejar de ser organillero. Antes molestaban mucho las autoridades, la policía, los inspectores, porque pensaban que uno andaba molestando con el organillo, pero ahora que el organillo es su patrimonio, ahora lo respetan. La llegada de la pandemia el pasado marzo y los 5 largos meses de confinamiento posteriores silenciaron los organillos de estos buhoneros, y algunos de ellos se vieron obligados a adaptar su profesión y pasearse de balcón en balcón para que les lanzasen con suerte algún billete. Chile, con más de 400.000 infectados y 10.958 muertos por coronavirus, parece haber superado el pico de la pandemia y se encuentra en plena apertura gradual de la economía y desconfinamiento que está devolviendo a la gente a las calles. La depresión es una de las principales causas de discapacidad y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. A pesar del progreso de algunos países, las personas con problemas de salud mental a menudo experimentan graves violaciones de derechos humanos, discriminación y estigma. En tiempos de pandemia, la Galería Saatchi de Londres nos invita a reflexionar en torno a la salud mental. En tiempos de pandemia, la Galería Saatchi de Londres nos invita a un viaje sanador de la mano del arte, con una muestra colectiva que incluye una obra digital inédita de Brian Eno. Los servicios británicos de salud y la Fundación Trust colaboran en esta exposición en la que el artista español Carlos Peñalver ha realizado este mural en torno a la salud mental. Estamos aquí en la Saatchi Gallery de Londres y yo he sido uno de los, entre otros 20 artistas, parte de la muestra, pintando delante de los visitantes cuando me di cuenta que simplemente estar delante de un mural que habla sobre salud mental generaba muchísimas conversaciones con completos desconocidos sobre temas muy personales como depresiones o todo el tema relacionado con la salud mental, y eso me pareció fascinante porque me di cuenta que el arte podía ser un canal en sí mismo para abordar todos estos temas y podía ser un altavoz también. El mural un poco sigue a Aaron, que es el protagonista que inspiró todo el concepto, digamos, y en una línea del tiempo, y entonces dibujo todo lo que él no vivió durante 2 o 3 años de su vida, y eso es lo que es el concepto del mural. Bueno, yo creo que todos hemos tenido a lo mejor demasiado tiempo para pensar, demasiado tiempo solos. Eso no sé hasta qué punto puede ser bueno. Y bueno, supongo que nos ha generado todo mucha más ansiedad y estrés por seguramente altibajos en el trabajo, altibajos en las relaciones. Pienso que a través del arte también podemos generar conversaciones y yo creo que podemos llegar a más gente y puede ser una ayuda también. El mural es en blanco y negro. Un abrazo a color en este mural en blanco y negro de Carlos Peñalver representa la salida de las 1000 espirales de dolor y ansiedad. El abrazo con uno mismo y con los demás simboliza el reencuentro con la salud mental. La tradición taurina tiene siglos.
Pero no hay mayor matarife de las costumbres que el tiempo. Y el actual dicta que lo que antes era espectáculo, hoy es maltrato animal. Hoy, el Real de San Carlos, una plaza de toros que es patrimonio uruguayo, ha despertado de un olvido centenario como centro cultural. Escuchemos. Con la idea de erigirse como la Niza del Río de la Plata y para atraer a los fanáticos del mundo taurino desde Buenos Aires, donde estaban prohibidas las corridas, nació a comienzos del siglo XX la Plaza Real de San Carlos, un patrimonio uruguayo hoy día que había pasado al olvido. Eso hasta esta semana, en que se dio su reinauguración entre color, música y la visita de autoridades como el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. El historiador Marcelo Díaz recuerda que en la plaza solo se llevaron a cabo 32 corridas oficiales, en las que no murió ningún toro, pues estaba prohibido sacrificarlos. Luego llegó la prohibición total. El 11 de febrero de 1912 se va a dar la última corrida de toros, porque el 16 de diciembre de 1912 se firma ya la prohibición total y el complejo va a perder el alma, el espíritu de la Plaza de Toros se va a perder. Y va a empezar un periodo de desolación y ruinas hasta 1943, que pasa a manos de la Intendencia, y luego ya el declive es total. 111 años después de su construcción, la plaza parecía sucumbir entre el olvido y el deterioro, hasta que en 2012 la comunidad de Colonia creó el movimiento Abracemos la Plaza de Toros, el cual buscaba concienciar a las autoridades locales y nacionales para recuperarla. En 2019 se dio inicio a la restauración del lugar, que fue liderada por el arquitecto Walter de Benedetti, quien celebra la transformación de la plaza en un centro cultural y deportivo donde conviven lo nuevo con lo antiguo. Hubo que reponer una cantidad importante de ladrillos, hubo que coserlas, ustedes han visto que está con una cantidad de fisuras. Esta es una señora con cicatrices y hay que asumirla así, es parte de su historia. La restauración, que incluyó la recuperación de un 40% de la obra original, costó cerca de $8 millones. Se recuperó su estructura metálica y la fachada de ladrillos. Asimismo se crearon gradas para público que contrastan con los asientos viejos mantenidos a propósito. Cuando Rembrandt terminó su obra maestra, La Ronda de la Noche, en 1642, esta se colgó en el cuartel general de la Guardia Cívica en Holanda. Pero cuando los funcionarios quisieron trasladar el cuadro y no encajaba por la puerta, optaron por cortar pedazos. Sin duda es uno de los más grandes actos de vandalismo artístico. Pero por primera vez, en más de 300 años, la famosa pieza ya puede verse en su totalidad en los Países Bajos. Entérate. Es uno de los cuadros más famosos del mundo, La Ronda de Noche, obra de Rembrandt pintada en 1642, es la joya del Rijksmuseum de Ámsterdam y una de las obras maestras de la pintura barroca holandesa. Los conservadores del museo detectaron una deformación en el lienzo y van a montarlo de nuevo en un bastidor de aluminio. Es un cuadro muy especial, es La Ronda de Noche, y para mí es todo un honor trabajar en la restauración de esta pintura. Lo que hemos hecho ha sido descolgar el cuadro La Ronda Nocturna. Lo hemos puesto en una mesa diseñada especialmente para ello, y en los próximos días empezaremos a quitar el lienzo original de su bastidor, que es un bastidor que se le puso en los años 70. Durante su restauración, el Rijksmuseum de Ámsterdam publica la fotografía digital del cuadro con más de 8.000 imágenes que permiten explorar el cuadro de Rembrandt hasta el más mínimo detalle. Hemos podido hacer la fotografía de mayor resolución jamás realizada de una obra de arte, y ahora el público puede hacer zoom en la imagen, sumergirse en ella y ver casi todos los pigmentos. El público lo está disfrutando enormemente, sobre todo en una época en la que el museo está cerrado por el coronavirus. El público puede casi tocar los detalles de La Ronda de Noche. El Rijksmuseum presenta en su página web las fotografías para escudriñar la obra en altísima resolución, como si se hiciera a través de un microscopio virtual. Esto fue Cultura en NSC.